¿Cómo les va, jóvenes? Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Semana de evaluaciones? Profe, disculpe, ¿y el día de hoy en su clase haremos como examen o es sobre qué haremos para lo que es la continua 1? Ya, miren, voy a evaluar todos los trabajos que me han entregado, promediarlos y les voy a dar un quiz de 10 preguntas para que lo desarrollen en un día. Sé que no se van a poder quejar. Con todo eso, los evalúo. Un quiz es 10 preguntas, son conceptos nada más de lo que hemos hecho. No hay más. ¿Ok? Pero tienen que entregar también todos sus trabajos de clase y de EVA, ¿no? Todo lo que está pendiente en el EVA. ¿Me da un segundito, por favor? Listo. ¿Han tenido evaluación el día de hoy? Aún no, profesor. Esta es la primera clase, profesor. ¿Perdón? Esta es la primera clase. Esta es la primera no hemos clase. tenido ninguna evaluación. Ah, ya, ok. O sea, están iniciándose la semana. Como le comentaba a su compañero, voy a revisar todos los trabajos que ustedes han entregado y un pequeño quiz de 10 preguntas. Van a tener un día para resolverlo. ¿Ok? Son de los conceptos, básicamente el concepto de lo que hemos visto en las 5 clases, ¿no? Con la clase del día de hoy. Y hoy día también hay un EVA que hay que responder. Ese EVA sí tiene, digamos así, fecha de caducidad hasta el día viernes. Vamos a empezar para poder luego explicar un poco en qué consiste el EVA, el trabajo del EVA. Me parece que es un poco diferente ya a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Veamos. ¿Sí? Vamos a compartir. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Ok, listo. Bueno, estamos terminando el indicador de logro 1. El día de hoy vamos a ver lo que es un plan de investigación. Hemos visto herramientas, métodos, hemos visto el método científico, ¿ok? Entonces tenemos que ver ahora en qué se aplica o cómo lo aplicamos, ¿no?
En este caso, en un plan de investigación. Durante toda la carrera ustedes van a tener diferentes investigaciones, ya sea por parte de un curso, les van a dejar que ustedes investiguen algún tema, o como parte de un trabajo final, que también implica investigación. ¿Ok? Y ahí deben utilizar ustedes las herramientas que hemos revisado, la metodología que deberían seguir, el orden, ¿no? Toda metodología tiene un orden. Entonces, un trabajo de investigación es un trabajo ordenado, ¿no? Ciertos pasos que ustedes deben seguir. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La elaboración de un plan de investigación. A ver. ¿Alguna vez han viajado ustedes a un nuevo destino donde no conocían a nadie? ¿Qué hicieron? Ustedes dijeron, no sé, voy a viajar a... Ustedes son de, básicamente, entre Lima y Iquitos. Y dime, Iquitos. Y Piura por ahí también. Entonces, imaginen que se van a ir a Puno. Nunca han viajado allá. ¿Qué hicieron? ¿O qué deberían hacer? ¿Qué hicieron? Imagínense que se quieren ir de viaje por allá. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas ¿Quién noches. habla? Sandoval Fernández. Sandoval Fernández. Sandoval. Marcelo. Dime, No, Marcelo. Sandoval Fernández. Fernández. Ah, Sandoval Fernández. Guiomar. Sí. ¿Qué Dime, tal, Guiomar. profesor? ¿Cómo estás? ¿Te Bueno, dicen Guiomar o Moisés? Yomar. Guiomar. Ok, Guiomar. Sí. Bueno, ¿alguna vez has viajado a un nuevo destino donde no conocías a nadie? ¿Qué hiciste? Bueno, le puedo comentar un poco al respecto de este tema, muy brevemente. El 2020 tuve la oportunidad de viajar por primera vez fuera del país. Y Ajá, lo primero que hice meses antes, inclusive, de que llegue ese día fue hacer una planificación de todo, claro. desde el tema de vuelo, los pasajes, también del itinerario, el clima, muy importante para saber qué ropa llevar, ¿no? Y muy importante también es hacer, digamos, tu planning sobre tu ruta, ¿no? Para no estar, digamos, haciéndolo a último momento allá, ¿no? Sino hacerlo Claro. desde ahora, ¿no? Hacerlo con tiempo, ¿no? Siempre me gusta mucho planificar las cosas para poder, ¿no? Digamos, cumplir todo lo que me he propuesto hacer, ¿no? ¿A Sin qué, a duda qué que sí. lugar te fuiste? ¿A qué lugar visitaste? Me fui a México, Ah, ya, ok. a la capital y a un pueblo, bueno, un pueblito cerca a 2 horas y media de la Ciudad de México que se llama Puebla. Ajá, sí, claro. Y bueno, también, no fui solo, en realidad fui con varios compañeros, inclusive algunos chicos también de IPAE. Y bueno, hoy ahorita que visitamos también muchas empresas, hicimos también un poco de turismo, ¿no? Y bueno, llegué a la conclusión de que es muy importante tener una planificación hecha ya con tiempo, ¿no? Ver todo el tema de tu presupuesto también, cuánto vas a gastar, para que no te puedas también exceder, ¿no? Todo tiene que estar presupuestado. Ok, dime, me comentaste que habían ido también algunos amigos de IPAE. ¿Fue una visita planificada por IPAE o fue por ustedes por su cuenta? Bueno, en esta oportunidad fue, digamos, un viaje, en realidad fue un viaje académico, aunque nosotros también lo tomamos como un tema de turismo fuera del horario establecido, ¿no? En realidad Claro, fue de 8 a 5 de la tarde, digamos, ya con un itinerario, digamos, que no podíamos saltarnos, y ya de 6 de la tarde en adelante ya era un tiempo libre, pues, ¿no? claro, claro. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en marzo del 2020. Ah, casi comenzando la pandemia. Sí, justo fue
por esas fechas. Inclusive también llegamos antes de que cierren el aeropuerto Jorge Chávez. Sí, fue una experiencia muy bonita. Y Y llegamos con tiempo. visitaron empresas. Así es. Ajá, sí, sí, creo haber enterado de esa visita. Pero ya, por ejemplo, yo un poco desistí de los viajes ya cuando comenzaron ya a caer las personas con el COVID. Dije, prefiero quedarme acá en Chiclayo, en Perú, que correr el riesgo de que me quede por allá y no tengo a nadie quien me asista. Pero sí, tienes razón, ¿no? O sea, es un tema importante, la planificación. Yo he ido, por ejemplo, a Río, claro, igual una agencia de viajes que te planifica, bueno, ciertas actividades, igual, como tú dices, te deja libre luego para que tú puedas disponer de tu tiempo. México también he ido hace 2 años y medio más o menos, también plan de turismo. Y Excelente. igual que la agencia te planifica tiempo, tú también debes planificar tu tiempo para aprovechar al máximo pues tu salida, ¿no? Aprovechar al máximo el pasaje, porque es lo que cuesta, ¿no? Y bueno, los gastos que son inherentes a estar ahí hospedado, ¿no? Comida, viáticos, hospedaje, etcétera. Sí, sin duda que sí. Ahí lo importante es el tema de poder sacarle el jugo a cada minuto, ¿no? En el que Sí, estás sí, allá. sí, así es. Sí, sí. Sobre todo, como ya teníamos establecido un itinerario fijo, entonces solo nos quedaba noche y madrugada. Entonces, si teníamos que descansar 3 o 2 horas, se hacía con tal de poder sacarle el jugo, como se dice, ¿no? Claro. ¿En Puebla qué visitaron? ¿Automóviles? ¿Fábrica de automóviles? En ¿O qué? Puebla visitamos distintas empresas. Una de ellas fue una empresa dedicada al tema, sí, tema automotriz también, y otra fue una universidad de Puebla, me acuerdo que se Ujú, llamaba la Universidad de las Américas de Puebla. ujú. Claro, claro. Sí, pues porque allá en México hay creo que 11 fábricas de automóviles, Sí, casi México todas es las un marcas, gran exportador de autos, sí, de partes, casi sí. todas las marcas que hay en el mundo tienen fábrica en México, ¿no? Sí, México ya hace Sí, varios años ya se volvió un país exportador de autos, ya. Sí, de ahí importan también para sí, Sudamérica. es. Brasil también, este, fabricante de autos, Argentina también. Acuérdense que nosotros un tiempo atrás éramos también fabricantes de autos. Teníamos a la Toyota, la Chevrolet, como, como empresas que ensamblaban acá autos. Por eso que decía a veces eh, Toyota hecho en el Perú, ¿no? Hasta el año 89, Toyota fabricó autos acá, si no me equivoco. Chevrolet se fue antes, mucho antes. Y eso era bueno porque los autos se construían a la realidad peruana, ¿no? Para Sudamérica, esos carros que eran fuertes, a prueba de todo, decían, a prueba de todo. Entonces, ¿qué hicieron antes de viajar? Como su compañero comenta, hicieron una planificación. Entonces, cualquier emprendimiento, digamos así, poniendo el ejemplo del viaje, tenemos que planificar para poder aprovechar y obtener todo el beneficio posible, ¿no? Seguramente de antes de tu viaje armaste un plan, ¿no? Preguntaste a otras personas acerca del lugar, buscaste esa información en internet, estableciste un itinerario de los lugares a conocer, estableciste tu presupuesto. Depende también del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciertos lugares te piden, por ejemplo, vacunas, ¿no? Para ir a Brasil te piden que estés vacunado, no recuerdo bien la vacuna, pero tienes que estar vacunado 15 días antes de tu viaje, por un tema digamos así,
de una enfermedad endémica que está en, bueno, en el Brasil y en Loreto también. En Loreto también está ese. Sí, sobre todo en zonas que son tropicales. Exactamente, Mayormente. tropicales, ¿no? Te piden que estés vacunado porque puedes coger la enfermedad. De todo eso es necesario investigar, como tú dices, una cosa importante, el clima, ¿no? Saber con qué clima te vas a encontrar. Si acá nomás, cuando uno se quiere ir a un lugar de la sierra, ¿y cómo está? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo frío? Para llevar las precauciones debidas, ¿no? Tengo un amigo que está en Chachapoyas, un profesor, ¿no? Por eso me dice, está lloviendo por acá. Ah, ya, ok. No voy entonces. Entonces, la investigación es como un viaje, ¿no? Es como viajar a un nuevo destino. Por lo tanto, es necesario planificar el proceso de la investigación a fin de no perdernos en el camino. Una comparación bastante interesante, ¿no? Que la investigación es como viajar a un nuevo destino. Es necesario planificar. Si ustedes no planifican su investigación, lo que va a pasar muchas veces es que van a perder tiempo, ¿ok? No van a encontrar o no van a buscar adecuadamente la información. Van a tener seguramente fechas de entrega y muchas veces no van a poder cumplir con esas fechas y por lo tanto van a tener una investigación o con muchas dificultades y quizás no terminen de hacer la investigación completa o simplemente lo hagan mal. No enfoquen bien la investigación. Entonces veamos. ¿Cómo podemos planificar una aplicación? ¿Cómo podemos planificar la aplicación de un proceso cuyo producto no se conoce con certeza? Porque cuando ustedes investigan no saben exactamente con qué se van a encontrar. Entonces, ¿cómo podemos planificar eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos planificar, ¿no? Un proceso cuyo producto no se conoce con certeza? No sé qué cosa voy a encontrar a medida que voy investigando. De cómo planificarlo. ¿Qué dicen? ¿Quiénes están por ahí? A ver. Profesor, Dime, ¿con quién hablo? Marco Yáñez. Marco, dime. Ujú. Tú siempre Creo que participas. cuando preguntan cómo podemos planificar la aplicación de un proceso cuyo producto no se conoce con certeza, ¿no se tendría que primero investigar sobre el producto, hacer tipo un focus group o dar como un tipo de muestreo o una muestra para ver cuál es la reacción del público ante ese producto desconocido? Ujú. Ok, Ya que, pero ya que en base, dígame. sí, no, sí, continúa, termina. No, ya que en base a ello más o menos se puede ver si es aceptable o no. Si es aceptable, se puede hacer un análisis de su proceso productivo desde la fase en que son insumos o materias primas hasta su conversión como Ujú, producto final. ujú. Ok, a ver. ¿Alguien más está de acuerdo con Marco o tiene otro punto de vista? ¿Qué dicen? A ver, eh, lo que tú me estás comentando es que hay que hacer una actividad, ¿no es cierto? Una actividad de investigación para tratar de alguna manera encontrar algún tipo de orientación, ¿no? Que me permita un poco
justamente esa planificación, ¿no? Y entonces yo te diría, Exacto. lo que tú estás implícitamente enunciando, ¿no? Declarando, es que nosotros debemos seguir ciertos pasos, ¿no? Uno de ellos es investigar, definitivamente. Entonces, si estamos hablando que existen ciertos pasos para poder encontrar, ¿no?, un conocimiento, encontrar un producto, cómo debería terminar un producto, significa que yo voy a utilizar un método, una metodología, ¿ok? Todo un proceso que me permita a nosotros, anticipar ciertas cosas, ¿ok? Como te digo, uno de esos pasos es investigar. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tenemos que tener una ruta, y esta ruta es el plan de investigación, ¿no? Por lo tanto, el plan de investigación consiste en la previsión, o sea, quiere decir que nos anticipamos de las distintas actividades que deberá realizar el investigador durante el proceso de investigación. Entonces, hay ciertas actividades que debe hacer para poder realizar ese proceso de investigación. ¿Okay? Entonces, es lo que diríamos así, es la forma ordenada en que debemos investigar, los pasos que debemos seguir. Generalmente en una metodología, en un plan, los pasos son, digamos así, tienen un orden. No es, o sea, no es simplemente decir, tengo estos pasos, sino tengo que decir cuál es la secuencia de pasos que debo realizar para encontrar yo el objetivo que me he planteado. ¿Ok? Es lo mismo que el método científico, ¿no? En el método científico tiene diferentes pasos, pero esos pasos no están al azar, sino que tiene un orden para obtener el resultado que ustedes están buscando. El plan de investigación también tiene un orden, un conjunto de pasos, actividades, que necesariamente tienen que ir en ese orden para encontrar lo que ustedes están investigando. Dice, las actividades deberán preverse para ser ejecutadas con una secuencia lógica determinada y de acuerdo a las metodologías seleccionadas. Entonces ya por ahí ya nos están dando una serie de tips, ¿no? Ustedes deben hacerlo en forma secuencial. No se pueden saltar pasos, ¿ok? Y debe tener cierta lógica, ¿no? O sea, no puedo poner como un paso, presentar las conclusiones y todavía no he investigado. Seguramente que las conclusiones van a ir al final de todo el proceso de investigación. Se deben considerar las necesidades de información. Dice, cuando yo planifico una investigación, tengo que ver qué cosa necesito, qué busco, qué información necesito para poder hacer la investigación. ¿Ok? O qué es lo que yo necesito saber o conocer para poder hacer la investigación. ¿Ok? Podemos decir que posiblemente tenemos que hacer una investigación previa, bibliográfica o documental, para tener una idea de con qué me estoy enfrentando, cuáles son las, digamos así, características de esa investigación que deseo realizar. ¿Ok? Dice luego, a partir de las necesidades de información, considera las técnicas a utilizar. O sea, si ya tengo yo las digamos así, la necesidad de información, en ese momento yo digo, ¿qué técnicas, instrumentos o metodologías voy a utilizar para crearlos, para utilizarlos? ¿Ok? Entonces, todo eso me hace pensar de que este plan de investigación necesita de metodologías, necesita de técnicas, necesita de instrumentos, que justamente hemos visto en las clases pasadas. ¿Ok? A partir de esto se proyecta un cronograma. Entonces, no solamente debo saber los pasos, sino debo estimar cuánto tiempo me va a llevar cada uno de esos pasos. Porque no sería, digamos, no tendría una fecha de término y estaría, pues la investigación se extendería pues, de repente mucho, que ya no valdría la pena, o ya no valdría, digamos, el esfuerzo de poder investigar, porque ya aparecerían otras investigaciones que de repente ya cubrieron mi investigación.
Entonces, generalmente en un plan de investigación yo debo tener un límite de tiempo, debo tener restricciones. Por ejemplo, restricciones con respecto a la investigación en el tema de información documental, ¿no? Yo digo, mi investigación toma la información hasta, por ejemplo, mayo del 2022. Quiere decir que si mi investigación todavía continúa, yo ya no voy a tomar la información de junio del 2022 ni julio de 2022. ¿Por qué? Porque yo ya he delimitado mi fecha de investigación. A partir de toda esa documentación hasta mayo de 2022 es que yo me baso en mi investigación. Porque si no, ¿qué sucedería? Que en junio aparece otra información y modifico mi investigación. En julio aparece otro evento que de alguna manera afecta mi investigación y entonces lo volvería a actualizar. Y así, pasando el tiempo, estaría constantemente actualizando y estaría quizás de repente haciendo mi investigación. Pero ustedes van a ver que en la mayoría de las investigaciones, las tesis, por ejemplo, dicen, ¿no?, a qué fecha han hecho la investigación. De manera que cualquier evento después de esa fecha no ha sido considerada en la investigación, por ejemplo, en la tesis. ¿Que es importante? Sí, pero debo ponerme fechas, debo ponerme límites. Por ejemplo, también un límite podría ser, mi investigación solamente va a estar focalizada en Lima. ¿Ok? Entonces yo estoy delimitando mi investigación. ¿Para qué? Justamente para poder lograr el éxito de mi investigación. Porque si no, no tendría yo cuándo acabar. A partir de esto, entonces se proyecta un cronograma, ¿no? Por ejemplo, la revisión de la información documental, luego de repente tengo que hacer alguna experimentación o tengo que hacer encuestas y voy haciendo un cronograma de todos esos eventos, de esas actividades y en qué fechas yo lo estaría realizando. Lo pueden ustedes colocar en días, lo pueden colocar ustedes en semanas, lo pueden colocar ustedes en meses, dependiendo de qué tiempo ustedes tienen para hacer la investigación. En este caso, por ejemplo, en el caso del curso, ustedes tienen aproximadamente unas 12 semanas para hacer la investigación, ¿ok?, que hoy día vamos a plantear. ¿Ok? Entonces, tenemos que ponerle una fecha límite. Cuando ustedes pongan su cronograma, su fecha digamos, de corte, de investigación de la información, puede ser de repente, pues, mediados de junio. Hasta ahí ustedes han investigado. A partir de lo que suceda después de junio, ya no entra dentro de la investigación. ¿Ok? Y si se sugiere realizar luego una investigación documental, que eso es lo que siempre se debe hacer, ¿no?, antes de empezar cualquier otro tipo de actividad. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ahí se va a aplicar los tipos de investigación que hemos tratado en clase, ¿no? Sí, exactamente. Pero varía según el objetivo. Varía según el objetivo y el tema, ¿no? Porque hay temas que no son, por ejemplo, no son experimentales. Por ejemplo, yo no puedo decir que, por ejemplo, puedo repetir una crisis económica. O sea, simplemente tengo que hacerlo documental. ¿Qué cosa pasó en esa crisis? Porque no puedo hacer un experimento y que aparezca otra crisis para poder estudiarla. Que en el caso, por ejemplo, puede ser estudios en biología, que de repente yo sí puedo, digamos, repetir todo el proceso para poder tomar mayores datos. Y lo repito varias veces para seguir, bajo ciertas condiciones, seguir tomando datos. Pero hay eventos que no se pueden repetir, ¿no? Por ejemplo, actividades o, digamos así, sucesos, por ejemplo, en el ámbito social, ¿no?
Entonces, lo único que puedo hacer es investigar, puedo explicar qué ha pasado en el transcurso de ese evento, en base a qué, a la documentación que se ha generado, a entrevistas de las personas que han participado dentro del evento, ¿no? O, de alguna manera, también, en base a toda esa información, prever qué podría pasar si viene un evento similar. ¿Ok? Pero dependiendo de qué tipo de, digamos, investigación ustedes quieran hacer, van a tener que escoger la metodología, van a tener que escoger las técnicas, digamos así, los instrumentos que necesitan para hacer la investigación. Entonces, no es único, ni es copiable, ¿no? Todo depende de qué tipo de investigación, de qué tema están ustedes investigando. Digamos, profesor, una pregunta, y digamos, ya el mío, en mi proyecto es un plan de mejora que Ya. consta de hacer un tipo de sistema en Excel para pequeñas empresas para que puedan saber cuál puede ser su proyección a costos y así, cuando van a producir algo. Ya. A En ese ver, caso, ¿qué tipo de investigación sería? Porque eso es en base, bueno, yo estoy haciendo en base a mi negocio, ¿qué tipo de negocio es? textil, venta de ropa para dama, Venta de venta ropa de para ropa dama. para dama. Ok. Ujú, Y tú quieres hacer digamos, una tesis sobre una mejora empresarial, ¿no es claro, cierto? uno de los procesos para mejorar procesos. Ya. Ah, ¿tú fabricas o comercializas nada más? Sí, Sí que, no, sí fabricas. fabrico, Ah, tú eres fabricante. O sea, fabricas y comercializas. sí. ¿No es cierto? Vendes, tienes que vender, de todas maneras tienes que comercializar. Ok. Y en base a tu, digamos así, a tu conocimiento de la empresa, ¿qué sectores crees o qué áreas crees que tienes problemas? Producción, porque a veces cuando, digamos, se saca campañas, siempre nunca se saca no tenemos un stock suficiente para esas Nunca, o sea, fechas. digamos así que nunca logran ustedes tener la suficiente cantidad de mercadería para cubrir la demanda que tienen. Demanda. Ajá. Claro, y en parte eso de que siempre se hacía como que al, sobre el papel, no, Ujú. digamos ya se van a necesitar tanto, se van a necesitar tanto, a creencia cada uno, por experiencia de anteriores años. Ok. ¿Y no crees que eso debería, digamos, eso lo debería levantar, digamos, el problema ventas? Porque ventas es el que proyecta cuánto va a vender. Y producción solamente se limita a, digamos, a concretar o a ejecutar lo que ventas ha determinado. O sea, si ventas te dice que va a vender 100, ok, él ha hecho su estudio de mercado, ha revisado, ha hecho las consultas suficientes y le pasa el papel a producción. Hay que producir 100. Si 100, o sea, producción no se hace bolas. Tú me dijiste que haga 100 y yo he hecho 100. Que falte mercadería para poder cubrir la demanda, ese es el problema de ventas. Ventas no ha hecho bien su planificación de ventas. No es problema de producción. A menos que venta le dijera, produce 100 y producción solamente puede producir 80. Ese sí sería un problema de producción. O sea, cuando no hay un stock suficiente, cuando son campañas, es problema de ventas. Claro, porque venta debe prever estimar cuánto se va a vender de cada tipo de prenda, digamos así, y ellos tienen que ver el tema de la estación, tienen que ver el tema de la demanda, el histórico, los nuevos diseños, cómo se piensan distribuir, ¿no? ¿Ok? Y tiene que hacer todo ese estudio. Y al final, como te digo, lo que va a recibir producción es ventas, dice que debemos producir tantos números de productos de tales tipos, modelos, etcétera.
Y eso es lo que producción tiene que ver ahora. ¿Qué cosa es producción? Producción dice, a ver, tengo que producir 100. Entonces, ¿cuánto material debo necesitar? ¿Debo comprar? Logística de entrada. ¿Ok? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué recursos humanos necesito? ¿Qué tamaño de almacén necesito? Porque no todo sale a la vez. Tengo que ver si tengo el suficiente espacio, ¿no?, para almacenar todo ese tipo de productos antes de una logística de salida. Entonces, ahí se limita la producción. O sea, él no planifica cuánto se va a producir, sino, mejor dicho, planifica cómo se va a producir, pero no cuánto. Cuánto lo determina ventas. Entonces, ¿cómo sería ahí? Entonces, más lo que es el plan de investigación sería determinar O sea, investigar las proyecciones. no, sino tendrías que ver por qué ventas no está proyectando adecuadamente. De repente, falta de información, tiene problemas de repente del tema de investigación de mercados. O sea, ¿qué ventas, por qué no realiza adecuadamente su proyección de ventas? ¿Qué le falta? Los recursos humanos no están bien Claro. capacitados, de repente no tiene información adecuada, le falta mayor cantidad de información, de repente necesita información especializada, por ejemplo, no sé, suscribirse a revistas especializadas, no sé, o sea, todo Claro, depende claro. qué cosa o sea, cómo tú hagas tu diagnóstico, cómo evalúes el área, cómo lo vas a evaluar, desde qué aspectos lo vas a evaluar, recursos humanos, Entonces, de falta de ¿qué información. tipo de plan de investigación me recomendaría hacerlo en ese aspecto para lo que es de proyecto? Para que vaya de la mano con el curso. A ver, ahí sobre todo es un tema de estudio de mercado. Y en estudio de mercado, yo te diría que es un tema de análisis del cliente y análisis, o sea, primero, Porter, tus 5 fuerzas de Porter. O sea, cómo está posicionado tu, tu empresa dentro del sector, sus competidores, porque según eso también va a afectar a tu proyección de ventas, ¿no? Si ya estás posicionado, tienes cierta participación de mercado, y es algo bueno, ¿ok? Lo otro es cómo están los competidores, cómo están tus productos sustitutos, cómo están ¿cómo se llama? Eh, tu posibilidad de marcar un precio en el mercado. Después, acerca del producto, tu marketing mix, ¿cómo está? O sea, tienes que diagnosticar cómo está tu marketing mix. Tienes un producto que, digamos así, digamos, que cubre las necesidades del cliente, o sea, en tema de calidad, de precio, ok, de oportunidad del producto. O sea, la primera parte es puro diagnóstico, pura investigación. Según eso, ya tú puedes decidir, o sea, hacer observaciones, hacer entrevistas, hacer, ah, ¿cómo se llama? Entrevistas, hacer encuestas, todo para levantar información y darte una idea, ¿no?, de cuál es la situación del entorno y qué necesita ventas para poder, de alguna manera, proyectar adecuadamente tus necesidades, ¿no?, de cobertura de tu mercado. Porque lo que está pasando es que si tú no logras vender, otros lo están haciendo. O sea, tu parte que no has logrado vender, alguien lo está cubriendo. Claro, entonces más sería primero diagnosticar lo que estaban las falencias, en Sí, los sí, procesos, sí, sí. Plan de hacer mejora es investigación así. de los... Claro. Plan de El mejora tipo es de así. investigación primero tendría que hacer mediante un porter, averiguando las Sector, cuatro sector. fuerzas. Dígame. Te digo, el primer paso es el sector. ¿Qué pasa con el sector? Segundo Del paso es sector ver ya textil. la parte interna de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué no se están logrando esas ventas que deberían lograrse? Y ustedes se han dado cuenta que hay demanda, pero que ustedes no pueden aprovecharla.
Ok, entonces, ¿qué ha generado eso? Entonces, ahí entrarte ya al área, ¿no? Yo te diría que siempre es bueno no solamente enfocarse en el área, sino que debes enfocarte en todas las áreas, hacer una revisión para ver qué problemas hay, ¿no? También puede ser que haya, que por ejemplo, también puede ser que tengas problemas en la logística de entrada, en compras, ¿ok? No sé, o sea, como te digo, yo, por ejemplo, ahorita estoy dictando el curso de tesis y en los planes de mejora yo les recomiendo, tienen que ustedes desmembrar todas las áreas, no estén predispuestos a solamente un área, ¿no? Tienen que revisar todas las áreas, ver cuáles son los problemas, qué problemas son de alguna manera, digamos así, que están amarrados, ¿no? Que donde tú solucionas un problema y se solucionan varios, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente solucionaste el Como ir origen del por problema. el hilo más delgado. Claro, ¿ok? Entonces solucionaste el origen del problema y todo lo demás que parecían problemas eran consecuencias de tu problema. No eran problemas, eran consecuencias originadas por el problema principal. ¿Ok? Entonces te recomiendo eso. Y en general a todos ustedes Hacer un siempre análisis, den, hacer un análisis de la empresa, sí, ¿no? todas las áreas. Todas las áreas tienes que investigar, comentar, revisar, ¿no? De repente hay algunas actividades que deberías estandarizar, deberías de Claro. repente implementar algunos controles, ¿no? Un balance en scorecard, por ejemplo, para determinar cuáles son tus KPI que necesitas tú tener a la mano, digamos así, para determinar cuando hay algún tipo de, digamos, ocurrencia que afecta tu producción, que te afecta tus ventas. Entonces, tener un balance scorecard, ¿no? Con tus principales KPIs. Eso sería muy bueno. Está bien, Continuamos. profesor. Profesor, disculpe, ¿Sí? una pregunta más. Pero se puede hacer como hacer un diagnóstico en base a eso, digamos, ahí como ya no hay un problema, sino son 6, 7, y hacer un diagrama de cuál es el problema que podría afectar o que hace que los otros problemas ¿Cómo están? Sí. se produzcan. Sí, tienes que hacer cómo están las relaciones entre ellos, cuál depende de cuál, Y, y y para, ver cuál tienes y para, el que resuelves, el que tiene el mayor efecto en todo. ¿cómo puedo, Tienes- con qué puedo analizar el que tiene mayor efecto? Disculpe. Por ejemplo, eh, a ver, generalmente los efectos que tienes ahí o son por costos elevados, o son por ejemplo, el tema de no coberturar tus, 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 tu demanda, ¿ok? Entonces, en base a Claro, eso, tienes que ver el problema que has encontrado, ¿a quién afecta? ¿Afecta a los costos? ¿Afecta a la demanda? ¿A qué aspecto de la empresa afecta? Y ver quiénes tienen, o sea, y comienza a poner, puedes poner, por ejemplo, 4 o 5 áreas. Este problema, ¿a qué área afecta? Afecta a 3. Este problema, ¿qué área afecta? Afecta a venta, afecta a finanzas, porque no ingresa los ingresos necesarios, afecta a producción, porque de repente hay tiempo perdido, tiempo desperdiciado, no se está produciendo adecuadamente, no se está produciendo a plena capacidad y por lo tanto hay tiempos muertos y genera costos. Entonces tienes que comenzar a ver una relación de todos tus problemas que has encontrado y todas las áreas. ¿A quién afecta este problema? ¿A qué áreas afecta? Y ahí buscar el que tiene más, afecta a más áreas es el que deberías resolver. claro, tiene sentido, profe. Ok, seguimos. Entonces, el plan de investigación es dinámico. O sea, no necesariamente yo investigué ahora y ya, con eso ya me contenté. ¿Ok? Sino yo tiene que ir constantemente buscando información, actualizando la información, porque de repente hoy no es un problema, pero mañana sí. ¿Ok? Entonces, hay ciertos aspectos de la empresa en que constantemente debemos estar atentos a posibles problemas. Por eso que es importante determinar
ciertos indicadores. Para el caso, de, por ejemplo, de tu amigo, los KPI, para un Balance Scorecard, un BSC. ¿Ok? Pero debemos siempre plantearnos en una empresa qué indicador podría ser el que de alguna manera me avise, me haga el talán. Oye, ¿sabe qué? Esto está pasando y debo investigar. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Ok? Entonces, no se contenten en investigar una sola vez. Dependiendo de qué tan sensible es el problema y el área donde se aloja el problema, posiblemente es necesario hacer constantes, digamos así, o por intervalos de tiempo, investigaciones acerca de qué está sucediendo en la empresa, ¿no? ¿Por qué sucede, por qué está ocurriendo tal o cual situación? Siempre es importante registrar, ¿no? Registrar los cambios, ¿no? Para poder luego vigilar en qué plazo se cumplen de manera estricta, ¿no? Porque muchas veces hacemos los cambios, pero los cambios no tienen fecha o sea, límite, y por lo tanto se extienden tanto que de repente ya el efecto del problema se hace tan grande que ya la investigación ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Porque no pude recoger toda esa información en su momento adecuado para poder determinar la solución y que el problema no se haga digamos, una bola de nieve, ¿no? Se comience a agrandar, donde ya muchas veces, ya no es posible tener una solución mucho más práctica y factible, sino que tenemos que recurrir a soluciones mucho más drásticas, ¿no? Por ejemplo, una reingeniería podría ser hasta un cierre de la empresa, porque ya se hace insostenible digamos, el funcionamiento de la empresa. Dentro de un plan de investigación tengo cierta estructura, ciertos acápites que yo debo tener en cuenta al confeccionar mi plan de investigación. El plan de investigación es un documento escrito, o sea, lo tienen ustedes en papel, para que sepa bien hacer su checklist, ¿no? Esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, y al final, una vez que ya lo terminaron, lo ejecutan. ¿De acuerdo a qué? Al cronograma. ¿De acuerdo a qué? A la metodología, a las herramientas y a las técnicas que ustedes han determinado para poder realizar la investigación. Entonces, uno de los puntos importantes es determinar el tema o título. Pero eso generalmente a veces se va ajustando. Yo puedo decir que mi problema, por ejemplo, poniendo un caso, bueno, digamos así, como modelo el caso de su compañero, yo puedo haber dicho que el tema puede ser, ¿no? Hacer digamos así, un cambio, no. De repente podríamos hacer una revisión, ¿no? Del proceso productivo para mejorar, ¿no? La cobertura de la demanda. ¿Ok? Eso fue al principio. Pero después, de acuerdo a cómo ha ido la investigación, ha ido avanzando, se da cuenta de que de repente no es exactamente producción, sino es el departamento de venta. Entonces, el título se tiene que ir ajustando. Ya hemos dicho que el plan de investigación es dinámico. Entonces, a medida que yo voy investigando, van saliendo ciertos, digamos así, características, no, datos, información que va de alguna manera centrando mejor el problema, dónde se encuentra, dónde se ubica específicamente ese problema. Por lo tanto, siempre se sugiere redactarlo luego de terminado el plan. O sea, tenemos un tema, un título tentativo, y luego a medida que se va avanzando, se va ajustando ese tema o ese título. Lo mismo sucede con la tesis. En la tesis inicialmente ponemos un título, pero a medida que vamos desarrollando y como vamos encontrando, como vamos haciendo la investigación, de repente teníamos una idea de cómo resolverlo, pero a medida que avanzamos la investigación, se va ajustando a otras cosas, a otros aspectos, o de repente a otras áreas. Y por lo tanto, el título de la tesis va a tener que cambiar o ajustarse a esa nueva realidad, porque el título debe reflejar el tipo y el tema o el tema central de la investigación.
¿Ok? Entonces, siempre cabe la posibilidad de que ese título cambie o se ajuste. Dentro de esa estructura del plan de investigación debe aparecer el problema. Debe ser una descripción clara de la situación problemática, ¿no? O sea, ¿por qué voy a investigar? Y puede ser, por ejemplo, necesidad insatisfecha del mercado, puede ser los cambios en los hábitos de los consumidores, ¿no? Por eso es que no vendo. Efecto desconocido de un evento en el mercado, ¿no? Entonces, justamente he determinado que ha sucedido algo que nunca ha sucedido y quiero ver, de alguna manera, qué efecto ha tenido en mis ventas. Por ejemplo, el COVID es algo que nunca habíamos tenido, ni yo siquiera he pasado un evento así como el COVID, que tengo más años que ustedes. ¿Ok? Entonces, tenemos que comenzar a analizar y investigar cuáles son los efectos, por ejemplo, que ha tenido el COVID en mi empresa, en el sector, ¿no? Y seguramente de repente ver cómo ha afectado al país, ¿no? Todo el COVID en general. Otra parte de la estructura de un plan de investigación son los objetivos de la investigación. O sea, tengo que colocar el tema, tengo que colocar, como hemos dicho, el problema. Luego, los objetivos, ¿no? El propósito, ¿qué se persigue con la investigación? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué deseo yo saber? ¿No? Que puede ser hacerse referencia al producto esperado, si lo hubiera, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo que ponerle un objetivo a mi investigación. Si estoy hablando del COVID, de repente debo caracterizarlo. ¿Cuál es el objetivo? Caracterizarlo, ¿sabes? ¿Cuáles son los aspectos que ha afectado el COVID a la empresa? ¿En qué áreas ha afectado? O sea, entonces, significa que yo debo hacer una, ¿cuál sería la palabra? Un diagnóstico de cada una de las áreas, ¿no? Previo, para conocer cómo lo ha afectado a las diferentes áreas y poder sacar unas conclusiones. Debo justificar la investigación. ¿Por qué es importante esta investigación? ¿No? ¿Por qué debo resolver ese problema? ¿No? ¿Qué pasa si no lo resuelvo? ¿No le pasaría nada a la empresa? ¿O tiene algún efecto creciente que hace que la empresa luego entre en una situación de difícil, digamos, mantenimiento, sostenibilidad, y que al final pueda cerrar? Entonces, hay dos cosas importantes, ¿no? Es importante resolverlo, y dos, ¿qué pasa si no lo resuelvo? Porque ¿qué pasa si no lo resuelvo? Significa que yo con eso justifico, yo debo hacer esta investigación. ¿Ok? Otra parte de la estructura son qué métodos y técnicas voy a emplear. Y eso se debe especificar, ¿no? En la investigación se plantea realizar. Por ejemplo, puede ser cualitativo, cuantitativo, exploratorio, concluyente, etcétera, de acuerdo a los métodos y técnicas que hemos revisado las semanas pasadas. ¿Ok? Debes luego seguir un cronograma y necesidad de información. Ahí hay dos partes. Cronograma es uno y necesidad de información es otro. ¿Ok? En el tema de necesidad de información, se debe, digamos así, crear o presentar una tabla donde se debe consignar, por ejemplo, un conjunto de datos o unidad de información a ser recogida, qué tipo de información voy a recoger, las fuentes de información consultadas, de dónde he obtenido esa información, el lugar o canal de acceso a la fuente, o sea, cómo logro llegar a esa información, qué técnica a ser empleada, qué técnica voy a utilizar para ser empleada, qué instrumento ha de ser creado, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, y qué fecha de aplicación del instrumento, en qué fecha voy a aplicar el instrumento. ¿Okay? No solamente crearlo, sino estimar cuándo voy a aplicar el instrumento, cuándo voy a hacer la encuesta, cuándo voy a hacer la entrevista, cuándo voy a hacer la observación, cuándo voy a hacer la experimentación. Entonces, ¿para qué? Nuevamente, para darle un
digamos así, un límite a mi investigación. Si no pongo fechas, la investigación se hace eterna. Entonces, imagínense que usted está haciendo su tesis de grado, tesis para poder obtener su bachillerato en IPAE, en CELIPAE, y no le ponen fecha a su investigación. Entonces estarían constantemente investigando, porque van apareciendo sucesos relacionados con su tema de investigación y nunca terminarían. Nunca terminarían. Entonces siempre es bueno poner fechas, por ejemplo, en este caso de cuándo voy a aplicar el instrumento, cuándo voy a aplicar la encuesta, cuándo voy a aplicar las entrevistas, cuándo voy a ir a hacer la observación, por ejemplo, si es que voy a utilizar como instrumento la observación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es una matriz sobre el tema de de la tabla a consignar, tabla de necesidad de información, ¿no? Donde digo qué información voy a recabar. En este caso, por ejemplo, son las estadísticas de población bancarizada. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esa información? Puede ser la SBS, ¿no? ¿Dónde lo puedo localizar? Por ejemplo, en la página web. ¿Qué técnica voy a utilizar? Consulta de bases de datos. ¿Qué instrumentos? Lo voy a reflejar en una hoja de cálculo y lo voy a aplicar el 1 de octubre de 2020. Entonces, ahí está determinado todo el requerimiento de información, ¿no? No solamente es uno, sino puede tener muchas fuentes de información, pero recuerden que ustedes deben tomar las más importantes, son las más relevantes. Ustedes van a Google, van a encontrar páginas de páginas. Entonces deben tomar la información más relevante. Ya hemos visto las características de la información, ¿no? Que sea más relevante, que sea fidedigna, ¿ok? Que sean de personas o instituciones acreditadas, ¿no? Que tengan alguna experticia en el área, en el tema, para poder tomarlos como referencia, ¿no? Creo que les puse el ejemplo, pues yo no puedo poner una revista de deportes como una fuente de investigación para un tema de economía. De repente, ¿cuánto podría saber una revista de deportes en economía? Cabe un poco la duda. Entonces siempre nosotros debemos recurrir a fuentes especializadas, documentadas, de que tengan un cierto experiencia en ese tema, que sean eh, eh, conocedores del tema y que sean reconocidos. O sea, yo puedo decir, no, profesor Chalco sabe eso, sí, pero de repente en algún aspecto de economía no lo conozco bien. Entonces, no sería una buena referencia, ¿no? Por ejemplo, en algún tema de economía. Para eso mejor me voy al Ministerio de Economía y Finanzas, me voy al Banco Central de la Reserva, me voy al diario Gestión, ¿okay? Me voy al comercio en su sección Economía, me voy a todos esos lugares, de repente, algunas instituciones como el Instituto Peruano de Economía, el IP, que su opinión es importante, quizás en mi investigación, ¿ok? Porque me da luces, su opinión me da luces, me abre los ojos a ciertos aspectos que debería considerar para el tema, ¿ok? Y es una institución reconocida en el medio. Entonces deben tener siempre eso en cuenta. ¿Y hasta aquí alguna pregunta? Sí, pues sí, Carla, tienes razón, ¿no? El viaje a Iquitos, a toda la zona que es de zona tropical, la fiebre amarilla, ¿no? Sí, tienes razón, esa era la vacuna. Y tienes que ponértelo 15 días antes, por lo menos, de tu viaje. Sí, se consideran las tareas del EVA y las que se han enviado. O
sea, son dos actividades, ¿no? Una actividad que yo les pido que me lo envíen generalmente a correo y otra actividad es la que les pide el EVA. En las dos son, digamos así, actividades que me van a poder de alguna manera permitir evaluarlos, ¿ok? Y es hasta el EVA del día de hoy, ¿ok? ¿Y cuál es el EVA del día de hoy? El día de hoy es, dice, comparte tu, bueno, acá no exactamente vamos a poder compartir, pero por lo menos un plan de investigación, ¿ok? Ese plan de investigación, tengo acá, estuve elaborando un pequeño, así, muy somero para que tengan ustedes una idea. Yo les voy a colocar esto en el chat, ¿ok? Tienen ustedes una carátula donde hay cierta información, sede, la institución, la carrera profesional, cuál es el plan de investigación, el tema tentativo, inicial, que ustedes quieren elaborar. Luego la elaboración, quién ha elaborado, código del alumno, apellidos y nombres luego de los alumnos del grupo, curso, técnica e instrumentos para la investigación, docente, ciclo, sección y ciudad y fecha, ¿no? El año. Después viene una segunda página donde viene el plan de investigación. En otro tipo de investigaciones, por ejemplo, monografías, tesis, viene acá también el tema de las dedicatorias, viene el tema de los índices, ¿no? Para poder ubicar ciertos temas, pero en este caso, como es una investigación pequeña nada más, lo estamos, digamos, dejando para otro tipo, para otra investigación de mayor profundidad. Por ejemplo, puse como plan de investigación, dice, las empresas verdes y las nuevas tendencias en el mercado competitivo, ¿no? El problema, dice, las operaciones empresariales respetuosas con el medio ambiente y con gran valor económico son un reto constante para las empresas. Es difícil encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la necesidad de utilizar una gran cantidad de recursos naturales. Todo ello hace importante cómo reconocer a las empresas verdes. De repente puede ser acá, si no conocemos el tema de empresas verdes, hacer una pequeña definición antes de comenzar el problema, en qué consiste una empresa verde. Objetivo de la investigación. En base a este problema que se encuentra, ¿no? Que la necesidad de encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la necesidad de utilizar una gran cantidad de recursos naturales. Entonces, necesitamos describir el efecto de empresas verdes para atraer más clientes y consumidores en un mercado altamente competitivo. O sea, ¿cómo hacen esas empresas verdes para atraer más clientes y consumidores en el mercado competitivo, sabiendo que ahora hay una necesidad de utilizar gran cantidad de recursos naturales? Entonces, justifico. Ahora es vital desarrollar procedimientos ecológicos, ¿no?, para satisfacer las expectativas del mercado en cuanto al consumo de productos y servicios sostenibles. En un mercado altamente competitivo, este tipo de empresas buscan ser más eficientes con el uso de los recursos, al utilizar menor cantidad de materiales, materias primas y energía, y reducir la generación de desperdicios y residuos. Por lo tanto, es importante conocer y comprender a estas empresas en el contexto de la actividad económica. Y esta parte fue tomada, no al pie de la letra, dice que se leyó algunos párrafos del autor y se llegó a esta conclusión. ¿De dónde fue tomado la idea? Fue de un libro, ¿no?, de los autores Rodrigo Franqui, Catumba Arias y Arias Jiménez. Son los autores y el libro es del año 2021. A esto se le llama
a todo lo que está en amarillo se le llama cita bibliográfica. Significa que yo lo he tomado, ¿no?, como referencia o referencia bibliográfica. Lo he tomado de este libro, ¿no?, algunas ideas, algunos conceptos, y lo he explicado en mis propias palabras. Eso se llama, de alguna manera, parafrasearlo, ¿no? O sea, no he copiado. Si hubiera copiado, pues, no sé, digamos así, no se estila tanto ahora, actualmente, entre las maneras de redactar investigación, copiar. En algunos casos sí, nos conviene copiar, pero en la mayoría de los casos simplemente leemos algunos párrafos y sacamos una conclusión, ¿no? Y lo expresamos en nuestras propias palabras, pero debemos indicar quién fue el autor de esas ideas. En este caso, esos 3 autores. Métodos y técnicas empleadas. La metodología aplicada al presente investigación es mixta, esto es la recolección de información primaria a través de encuestas y de fundamentos teóricos de revistas especializadas, libros, reportes que permitan el contraste con la información, o sea, una investigación documental. ¿Ok? Un cronograma. Entonces pongo actividades. En este caso se ha puesto en semanas. El análisis del entorno. Determinación del problema. Puede ser de repente recién en la 5ª semana se determina, y además se determina también las fuentes a investigar, ¿no? Se propone una hipótesis, qué es lo que debamos investigar, o sea, cuál creen que ustedes es la solución sobre el cual tenemos que investigar, y así van poniendo todas las actividades que van a hacer y en qué semana, si es que lo están tomando por semanas, si da tiempo, en qué mes, o si es algo más puntual, donde ustedes de repente tienen una fecha límite de entregar, puede ser en días, ¿no? La semana ponen acá del 1 al 30, o cada semana, semana creo que es mucho más fácil, ¿no? Y si hay 2 actividades que se realizan en la misma semana, se marcan en la misma semana, de manera que ustedes puedan cumplir con la fecha límite que ustedes tienen para la investigación. Supongamos que ustedes tienen la fecha límite para la semana 16 del curso, entonces yo tendría de repente de acá de la semana 4, que es la semana pasada, hasta la semana 16, ir determinando cómo van a ser las fechas en que se va a realizar o ejecutar las actividades. Por ejemplo, acá puede haber una actividad que sería trabajo de escritorio. Así que con toda la información que he podido recolectar, ya sentado en mi escritorio, puedo comenzar a plantearme algunas ideas, algunas soluciones, o comprobar si mi hipótesis que me planteé como solución al problema es verdadero, se cumple o no se cumple, es verdadera o es falsa, ¿no? Y en la última, seguramente que van a estar las conclusiones acerca de la investigación. ¿Ok? Acá pongo puntito, 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 significa que son cosas que ustedes, de acuerdo a qué actividades van a determinar, lo van llenando. Y necesidad de la información, bueno, acá ya no me dio tiempo actualizarlo, pero podría ser un tema de, por ejemplo, cuáles son las legislación sobre, por ejemplo, sobre economía verde. Necesito conocer un poco sobre esa legislación. La fuente de repente puede ser, no sé, algún tipo de institución relacionada con el medio ambiente. No, ahorita no se me viene a la cabeza alguna, pero sí hay una institución acá en el Perú que se encarga del tema de fiscalizar, por ejemplo, las acciones de las empresas en el medio ambiente.
podría ser esa su fuente. Tendría que colocar en qué página web lo puedo ubicar, qué técnica de consulta, qué técnica he utilizado, consulta de bases de datos, por ejemplo, qué instrumento. De repente voy a trasladarlo en una hoja de cálculo para trabajarlo y me pongo la fecha cuándo voy a hacer esa investigación. Y así sucesivamente, todas las necesidades de información que yo necesito hacer para poder lograr obtener cuál va a ser la solución, ¿no? Cómo pienso que debe tratarse este tema de las empresas verdes y las nuevas tendencias de mercado competitivo. Y al final la bibliografía. Ahí sí me faltó poner la bibliografía. Referencias. Contenido de la tabla. Qué raro. Justamente, a ver. Si hay. Bueno, ahí la idea sería esta. Vamos a utilizar esta. Estos son los autores. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama el libro? Se llama, si no me equivoco, Economía Verde. No, eso está acá. Referencias. Administración. Editar fuentes. Editar. Se llama Negocios Verdes. Este es el título del libro. Pues acá lo ponemos en itálicas. Esto debe ir en itálicas. En el año 2021. Ok. Editorial. Colombia. Y la ubicación se encuentra aquí. Esta es la dirección de donde se encuentra el documento. Y esto debe tener así más o menos se debería presentar una bibliografía. Apellidos, el nombre del tema del libro, en este caso de un libro, en itálicas, el año, la editorial, en donde fue editado y su dirección en el internet. Toda investigación debe tener bibliografía.
De algún sitio ustedes lo han leído, de algún sitio lo han investigado. Por lo tanto, acá siempre debe haber algunas referencias acerca de dónde han obtenido ustedes la información. Y, por ejemplo, en este caso, si ustedes han leído este libro y han encontrado ciertas ideas que es necesario para sustentar su investigación, lo colocan así, ¿no? Entre paréntesis, los apellidos de los autores y el año en que fue editado. También hay otras opciones, por ejemplo, el de colocar por ejemplo, poner el número de página en que se encuentra el tema que ustedes han investigado. Entonces, es los autores, el año, y en la página 45 se encontraba la idea que se ha parafraseado. Entonces, este texto no lo van a encontrar en el libro. Este es un resumen de tres párrafos en las propias palabras. Y más aún, si ustedes quieren ser más, digamos así, más consecuentes con una investigación, ustedes deben colocar siempre el primer párrafo 1.25 centímetros del inicio. Eso no lo voy a revisar todavía. Cuando hagamos el tema del APA, ahí es donde ya podemos nosotros solicitar eso. Pero eso debería ser en todos sus trabajos de investigación. Debe tener una carátula, la información pertinente y cuál es la estructura. En este caso es un plan de investigación, pero de repente ustedes tienen un tema que les ha pedido el profesor y eso de repente podría pasar como una monografía. La monografía también es una investigación y la monografía tiene una estructura. ¿Cuáles son las partes que deben ustedes colocar? Entonces se refieren, ustedes van a un estudio monográfico y ustedes van a encontrar cuáles son los temas. Por ejemplo, problema, objetivo, justificación, etc., ¿no? La monografía tiene una estructura, la tesis tiene una estructura, ¿ok? Y sobre esa estructura hay que trabajarla, ¿no? Hay que, entre comillas, rellenarla, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ustedes, si no me equivoco, en la semana 4 creo que fue, ustedes se les pidió determinar un tema e investigar, ¿no?, acerca de ese tema. Entonces, sería bueno que ese tema que ustedes determinaron lo completen, ¿no? Pongan el título, en qué consistía el problema, o sea, por qué lo eligieron, el objetivo que ustedes quieren lograr al final de la investigación, por qué era necesario investigarlo. De repente ustedes van a hacer, si han tomado, por ejemplo, un tema de comercio exterior, de repente quieren saber cómo están las estadísticas de la producción de paltas, ¿no?, para el mercado mundial, por ejemplo. ¿Qué métodos y técnicas han empleado? Un cronograma de las Profesor, disculpe, actividades. buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién? El formato, Marco Yáñez. Sí, Marco, dime. El formato que está mostrando ahorita, ¿en qué parte está? Porque sí que lo busco, pero no lo encuentro, a menos que me haya equivocado. No, si tú lo ves en el desarrollo de la actividad, está acá. Estructura, tema. La PPT de hoy. Sí, el problema, los objetivos, Ajá. la justificación, los métodos, Claro. el cronograma es uno y la necesidad de información es otro. La necesidad de información está en el
cuadro este. Así se debería presentar un cronograma de información para el plan. O sea, estamos planificando, no estamos todavía investigando. ¿Ok? Estamos planificando cómo va a ser nuestra investigación. Por ejemplo, bueno, en PAE no hay un plan de investigación, no hay un plan de tesis, sino de frente desarrollamos la tesis. Pero en el área, digamos, en el área universitaria, un semestre se hace el plan de investigación. O sea, cómo voy a hacer mi investigación, y en el siguiente semestre se hace ya la investigación, se hace ya la tesis. ¿Ok? Eso se estila a nivel universitario. Siempre hay un curso que se llama plan de investigación y vas a encontrar, bueno, más desarrollado este esquema. Y luego hay un curso que se llama tesis, donde ya tú desarrollas ese plan. O sea, todo lo que dijiste que ibas a hacer, lo haces en ese, digamos, entre comillas, en ese ciclo. ¿No? Porque si ustedes van a ver aquí en ningún momento estamos hablando, bueno, el problema y el objetivo y justificación es un poco lo que tú has investigado, pero todavía no has aplicado el método, no has aplicado la técnica, no estás, hay una serie de actividades que todavía no has hecho, que tú dices que vas a hacer en tales o cuales semanas, ¿no? Dices dónde se va a encontrar, dónde has buscado las informaciones que vas a necesitar para hacer tu informe o tus conclusiones. Ah, perdón, y acá faltan las conclusiones. Jaja. Conclusiones. Profesor, Sí. Dime. buenas noches. Saluda Ingrid Abanto. Quería consultar, ¿este documento que nos hizo es trabajo que vamos a llevar a lo largo del ciclo o es solamente nos está explicando el tema o es nuestra evaluación? No, esto va a ser a lo largo del ciclo, ¿ok? Pero, Okay. lo que debemos hacer es planificarlo, o sea, eso sí corresponde a esta semana, hacer una pequeña planificación. Yo no te digo que van a ser pues 10, 15, 20 hojas, pueden ser 3 o 4 hojas, pero por lo menos que me digas de qué se trata el problema, cuál es el objetivo que tú quieres encontrar, al final qué cosa quieres hacer o qué quieres determinar, ¿no? En esta investigación, por qué es importante investigarlo y qué método y una estimación de tiempos, ¿no? Bueno, profesor, dice, análisis del entorno, un poco de lectura, ver, investigar, en una semana no puedo hacer eso. Determinación del problema también lo puedo hacer en una semana, investigar algunas fuentes también, proponer una hipótesis y cositas así, digamos así. Yo te diría en base a, a lo que tú creas que necesitas para poder encontrar la solución o encontrar la explicación, porque un plan de investigación también puede ser explicar el problema, qué características tiene el problema, cómo se puede determinar el problema. Son investigaciones. Puede ser, por ejemplo, aspectos importantes en la que deben tener las empresas verdes, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer, investigar y poner como resultado, o sea, una actividad es pero un objetivo es determinar las características de las empresas verdes. ¿Cómo puedo saber si una empresa es o no verde? O sea, ¿cuida el medio ambiente o no cuida el medio ambiente? No sé qué tema deben haber escogido ustedes. Por ejemplo, no sé, podría ser los recursos humanos en la empresa, ¿no? Características de que debe tener o cómo influyen los recursos humanos en la empresa. Entonces, ok, vamos a revisar lo que es recursos humanos, vamos a ver cómo son sus características y vamos a ver qué aspectos de los recursos humanos afectan a la empresa en las diferentes áreas, en la parte de administración, en la parte de ventas, en la parte de operaciones, en la parte financiera. ¿Afecta o no afecta el tema de recursos humanos en esas áreas? O si quieres, puede ser en una área determinada, ¿no? ¿Cómo afectan los recursos humanos en el área de ventas, por ejemplo?
Y esa es una investigación. Y entonces tú tienes que encontrar el problema, ¿no? Por ejemplo, puedes decir que hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? Las ventas se han reducido y por lo tanto es necesario ahora reactivarlas. El objetivo, ¿no? Por ejemplo, puede ser describir el efecto de la pandemia, ¿no? En las ventas de la empresa. Ese es uno. Dos, puede ser, por ejemplo, investigar, o sea, qué métodos o qué actividades son necesarias para reactivar el área de tal o cual área de la empresa que tú has determinado que es importante reactivarla. Justificación, ¿por qué? Porque pues necesitamos mayores ingresos, porque es necesario por el tema de poder cubrir sus costos y poder ser una empresa que sea, que pueda ser, digamos así, mantenida en el tiempo, ¿no? O sea, que no quiebre, no se cierre. Entonces, justificar esa investigación. ¿Y ahí qué métodos, no? ¿Qué método, qué voy a utilizar? Recolección de información, voy a hacer encuestas. Ustedes ya tienen los métodos en las láminas o en las presentaciones anteriores. Simplemente es buscar y ver cuál se adecua a lo que ustedes quieren hacer. Lo mismo sucede en las técnicas. Hacer un pequeño cronograma. Como te digo, esto puede ser 5 semanas, como puede ser 4 semanas o 3 semanas, depende qué tan seguro estiman ustedes que se puede hacer esa actividad. ¿Hay un tiempo de entrega de este trabajo? Este es un parte del EVA. O sea, como te digo, debería ser hasta el viernes, porque ya comienzo ya a evaluar, a sacar promedios. No es, como te digo, no es un plan de investigación grande, sino lo más pequeñito y que sea, pero que tenga todas estas partes, ¿no? Que tengan el problema, objetivo, justificación, métodos. Mira ¿cuánto es el problema? Son 5 líneas. ¿Cuánto es el objetivo? 2 líneas. Justificación, 2 párrafos. Métodos, 4 líneas. Cronograma, de repente 6 o 8 actividades. Necesidades, ¿dónde voy a encontrar la información? Y conclusiones. No, conclusiones, perdón, no, porque perdón, ahí sí ya me estaba pasando yo. No conclusiones porque estamos haciendo el plan, todavía no hemos hecho la investigación, estamos planificando. Entonces, si estamos planificando, todavía no podemos concluir nada. Después que investigamos, sí podemos concluir algo. Y bibliografía es donde hemos recurrido, ¿no? En el Google de repente he ido y en tal página web he encontrado esto. Ponen ustedes la dirección, ¿no? Que pueden ser 3 o 4 suficiente. Entonces, no, por eso es que les digo que esto de aquí de repente son 3 páginas, no es más. Pueden Profesor, repartirse entre los grupos, ¿no? Dime. profesor, buenas noches. Saludos, Marcelo Sandoval. Disculpe. Sí, Quería hacerle la Marcelo. consulta si ese Word que usted nos está mostrando lo tenemos en el aula No, virtual. se los voy a dejar en el chat. Ah, en chat. Ok, Sí, profesor, gracias. sí, como modelo, ¿no? Como Claro, modelo, como modelo, obviamente. ¿cuáles son Claro. los puntos que ustedes deben tocar? Yo digo, Exacto. ustedes, es grupal, ¿ok? Por eso que acá Ujú. ustedes deben poner quiénes son los que participan, su código de alumno, apellidos y nombres. Y de repente ustedes se pueden repartir, ¿no? Ya no, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué cosa vamos a investigar? Ya, tú te encargas del problema, tú te encargas del objetivo, tú te encargas de justificarlo, los métodos, el cronograma lo puede ser entre todos y la necesidad de información también entre todos. Ya, Y después profesor, gracias. cada uno pone de dónde encontró la información que están aportando a la investigación. Ah, ya, yo lo vi, yo lo revisé de tal sitio. No se olviden, los autores, el nombre de la investigación, del libro o de la página web, ¿no? Y dónde lo puedo encontrar, cuál es su dirección en la página. Profesor, ¿cuánto grupo mínimo? ¿Hay un mínimo de integrantes? Ustedes estaban trabajando en grupo, me parece. Si no me equivoco. Así es, profesor. Ya, con los mismos grupos trabajen. Si hay personas que se han integrado y no tienen grupo, reúnanse, porque creo que hay más de uno que se ha integrado después de iniciar las clases y pueden Profesor, buenas formar noches. Disculpe, grupos. ¿Sí? esta es la tarea para la Sí, ese semana es del 5 de EVA. la clase, ¿correcto? Sí, del EVA, sí. Eso Eso es no lo que es tiene que hacer. el examen grupal.
No, no es un examen, sí, es un trabajo más, Ya, profesor. Gracias. ¿no? Sí. Y yo les voy a dejar un quiz, ¿no? 10 preguntitas para conceptos, sí, para marcar. O sea, es objetiva, ¿ok? Para más o menos ver qué, porque ya hemos terminado, o el día de hoy hemos terminado el primer logro, ¿no? Del curso. Entonces, para saber más o menos qué recuerdan de los primeros 5, de las 5 presentaciones, las 5 semanas. ¿Ok? Preguntas, como te digo, que es para seleccionar 5 opciones y ustedes escogen cuál es la que corresponde. Preguntas simples, sencillas, definiciones, conceptos. No es nada, no, o sea, no son preguntas elaboradas, digamos, para poder, pues, de una manera, investigar, sino simplemente conceptos que ustedes deberían saber, conocer, en el caso de que ustedes necesiten, ¿no? ¿Qué cosa es una hipótesis, por ejemplo? Este, eh, ¿Cuáles son las fases de una investigación? Acuérdense que cuando hablamos de fases siempre tenemos que poner en orden. No es que se me ocurra, sino tiene que estar en orden para que sea, digamos, toda esa metodología se cumpla con las fases. Por ejemplo, la conclusión no puede ser la primera fase, porque si no hemos investigado, ¿cómo vas a concluir algo? Generalmente las conclusiones van en la última fase, por ejemplo. Es más o menos para que tengan idea de las preguntas que vienen, ¿no? ¿Ok? Profesor, buenas noches. Una consulta. Esas preguntas van a ser para el examen, ¿verdad? Forma parte por ejemplo, es una parte de lo que ustedes han elaborado y otra parte para tener una idea de cómo, y todo eso me hace a mí pensar cómo ustedes han llegado al fin del primer logro. ¿Ok? Sí, sí, pero no es exactamente que la nota de estas quiz es exactamente lo que van a salir en su promedio. No, es varias cosas que se promedian, ¿no? Los trabajos que ustedes han elaborado, los EVA que han elaborado y las preguntitas que ustedes van a resolver. ¿Ok? Considerando este trabajo que nos está dejando, Perdón, no te escucho. considerando este Word que nos está dejando, este trabajo. Claro, Eso también incluye la ese es nota ese es parte del EVA. Porque en el EVA te pide un plan de investigación. Por eso te digo, va considerando los trabajos de EVA para promediar la nota de la continua 1. ¿Entiendes? sí, todos los trabajos del EVA, sus trabajos que han enviado y este quiz, ¿no? Okay. Sí, pues. Sobre todo, preocúpense ustedes en presentar sus trabajos y el EVA. Eso es lo que tiene más peso. ¿Ok? Porque ese se nota el trabajo semanal. El quiz es un poco saber qué cosa se le está quedando a ustedes después de 5 semanas, ¿no? Entonces tiene un menor peso. ¿Ok? Si lo ponemos en Profesor, porcentajes, por ejemplo, podríamos decir que entre el EVA y los trabajos individuales o grupales que se han enviado, tiene más o menos un 70%. Eso es lo que tiene más peso. O sea, que cumplan ustedes sus EVAs, que cumplan ustedes con haber enviado sus documentos. Y un 30% es el quiz, ¿no? O sea, no tiene tanta incidencia. Porque son conceptos, digamos, no complicados. Como te digo, ustedes pueden decirme qué cosa es una hipótesis. Deberían saber qué cosa es una hipótesis, por ejemplo, ¿no? O cuáles son, qué metodologías hay, ¿no? Cuantitativa, cualitativa, exploratoria, no sé, depende también del tipo de investigación. ¿Ok? Entonces, tampoco es complicado, ¿no? Porque como tienen que elegir, ustedes leen bien sus elecciones, cuáles son las respuestas y seguramente que ahí se van a acordar exactamente cuál es la verdadera o la falsa, ¿no? Porque también se le puede pedir, indique cuál de ellos no es una fase, por ejemplo, no es una fase de la investigación. ¿Alguna otra pregunta?
para que se vayan a su clase porque ya es tarde. Sí, profesora, usted ahí en el EVA, en la sección, en el tema 5 que corresponde hoy, bueno, ahí sale, creo que hemos aprendido en el indicador logro, ahí sale la opción que no se ha agregado preguntas, me imagino que ahí donde va a ser las preguntas, pero este documento del Word, respecto, ¿por qué Ahorita medio se le va a hacer llegar por correo o va a habilitar una opción para subir? Porque no está habilitado. voy a habilitar una opción para subirlo. Sí, sí, Ya, listo, ahora muchas gracias. terminamos. Sí. No te preocupes. Profesor, Ok. perdón, una consulta. ¿Hasta cuándo se puede enviar este trabajo, el que está Hasta el dejando ahorita? viernes. Hasta el ¿Y el viernes. quiz, hasta cuándo es? También hasta el viernes. Ustedes determinan cuándo entran, ¿no? Porque solamente tienen una oportunidad para resolverlo. Ok, gracias. Ok. ¿Algo más? Estamos fuera de... Profesor, ¿Cuándo va a subir con respecto al quiz, examen, profesor? ¿Perdón? ¿Qué día va a subir lo del examen para resolverlo? Hoy día en la noche. Está a partir de mañana en la mañana, debe estar ya su quiz. ok, De de 10 mañana hasta preguntas, viernes. ¿verdad? Sí. ¿Perdón? De 10 preguntas, como indica, ¿verdad? Sí, 10 Para preguntas, marcar. sí. Sí, para marcar. Exactamente, Ya, para profesor. marcar. Y eso se resuelve hasta antes del viernes, ¿verdad? ¿O solamente Hasta un día va a antes, dejar? sí, no, hasta antes del viernes. Ustedes determinan, me ¿no? Porque jueves. como ustedes solamente tienen una oportunidad, una vez que entran, ya está. Ya no tienen otra oportunidad de hacerlo el examen, ¿no? Bueno, el Exacto. examen no, yo digo el quiz, ¿no? Ya, profesor. Ok. ¿Puede subir el Word de la tarea que acaba de dejar para irnos Sí, repartiendo? lo voy a poner en el chat. Ya, gracias, profesor. De que, bueno, Profesor, jóvenes, disculpe, buenas noches. sí, buenas noches. Antes de terminar, con respecto a lo del EVA, de los temas anteriores, ¿habría oportunidad de subirlo o ahí nomás Sí, ya se ha sí, cerrado? todo hasta el viernes. Porque yo el fin de semana ya comienzo a subir Todos. notas, sí, todo hasta el viernes, sus trabajos que no han presentado, sus EVAs que no han elaborado, todo lo presentan hasta el viernes. Se ponen al día, digamos Ok, así. profesor. ¿Ok? Muchas gracias. Listo. Profesor, buenas noches. Un servicio. Yo le mandé un correo